Desperté y habían pasado 3 meses que no recuerdo. No sé cómo empezar. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto, y cada vez que intento ponerlo en palabras, siento que se me escapa. No sé si lo que viví es real, si es una enfermedad mental que nunca me diagnosticaron, si es un trastorno del que nadie tiene nombre, o si de verdad me crucé con algo que está más allá de lo que podemos entender. Todo comenzó de la forma más simple posible, con un paseo por el bosque. Era un día cualquiera, un domingo sin nada especial. El cielo estaba despejado, hacía fresco, y yo necesitaba despejarme de todo lo que estaba cargando en la cabeza. Caminaba sin rumbo, disfrutando del sonido de las hojas bajo mis pies, de la tranquilidad. Era de esas veces que sientes que el mundo se detiene y que, por un rato, todo está en calma, pero esa calma se rompió. A lo lejos vi algo extraño. No sabría decir qué era exactamente, porque no tenía forma definida. No era un animal, no era una sombra, ni siquiera parecía un objeto real. Era más bien un hueco, un vacío en medio del bosque. Como si alguien hubiera recortado un pedazo de la realidad y lo hubiera dejado ahí, flotando. Donde estaba, los árboles no se veían, el aire se detenía, el viento dejaba de soplar. No había sonido, nada, me quedé paralizado con la respiración contenida. Sentía que algo en mí gritaba que debía correr, pero mis piernas no respondían. Entonces lo vi moverse. No caminaba, no se deslizaba, simplemente aparecía más cerca, como si la distancia dejara de existir entre un parpadeo y otro. Y antes de darme cuenta, estaba frente a mí. Sentí un dolor indescriptible. No en la piel, no en los músculos. Era más profundo. Como si algo hubiera rasgado mi interior, arrancando un pedazo de lo que yo era. No sangré, no tuve heridas visibles. Pero supe que algo en mí había cambiado para siempre. Corrí de regreso a casa con el corazón a punto de explotar. Al entrar, me miré en el espejo esperando ver alguna marca, pero no había nada. Sin embargo, por dentro estaba destrozado. Era como si me hubieran arrancado un órgano invisible. No podía explicarlo. Los días siguientes fueron una tortura. Me sentía cansado, confundido. A veces perdía la noción de lo que estaba haciendo, como si me desconectara por segundos. Al principio pensé que era estrés, que tal vez necesitaba dormir mejor, pero el sueño no servía de nada. Lo único que parecía devolverme algo de energía era el café. Empecé a beberlo sin medida, como si fuera un medicamento. Cada taza me hacía sentir un poco más vivo, aunque esa sensación duraba cada vez menos. Intentaba hacer mi vida normal, seguir con la rutina, el trabajo, los amigos. Pero todo se sentía distinto, como si hubiera una grieta en mi realidad. Y justo entonces apareció ella. Mar conocerla fue como un salvavidas en medio del naufragio. Tenía una forma de hablar que me hacía olvidar mis miedos, una risa que parecía empujar la oscuridad hacia un rincón. Al principio pensé que era una coincidencia, que simplemente me estaba aferrando a alguien porque necesitaba sentir algo positivo. Pero no, era diferente. Cada mensaje suyo me alegraba el día. Cada llamada era un recordatorio de que aún podía ser feliz. Pero fue entonces cuando empecé a notar los primeros cambios. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que me taladraban la cabeza. Un coche que yo juraba era azul oscuro, ahora era negro. Un compañero de trabajo que siempre se había llamado Fred, de repente todos lo llamaban Dan. Y nadie recordaba que alguna vez fue Fred. Al principio pensé que eran errores de memoria, que estaba estresado. Pero con el tiempo entendí que algo mucho más grave estaba pasando. La primera gran fractura llegó una mañana cualquiera. Estaba en mi baño, en pijama, cepillándome los dientes. Y de pronto, en un parpadeo, me encontré en medio de la calle, frente a una parada de autobús llena de gente, orinando como un loco. El shock fue indescriptible. Subí la ropa a toda prisa y corrí, con la cara ardiendo de vergüenza. Llegué a casa jadeando, temblando. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar en un lugar y en un instante aparecer en otro? Intenté convencerme de que había soñado, de que había alucinado. Pero en el fondo sabía que no era así. Y lo confirmé el día que Mar apareció en mi casa con cajas. Traía ropa, libros, cosas personales. Entró como si viviera conmigo. Y lo peor, tenía una llave. Yo nunca se la había dado. Cuando le pregunté, se rió como si hubiera hecho una broma y me dijo que era lo más natural del mundo. Que llevábamos 3 meses juntos y que mudarse era el siguiente paso. 3 meses. Yo sabía que apenas la había conocido hacía unas semanas. Corrí a revisar el calendario y lo confirmé. Habían pasado 3 meses. Que yo jamás viví. Ese fue el primer gran salto. La entidad me había robado tiempo. No solo momentos, sino meses enteros de mi vida. Y nadie más lo notaba. Para todos, todo estaba en orden. Para mí era como haber cerrado los ojos y despertar en una vida que no reconocía. Desde ese día viví con miedo.
Cada mañana lo primero que hacía era mirar el calendario, asegurarme de que no habían pasado semanas de golpe. El café se volvió mi único aliado. Sentía que si lo dejaba, perdería el control por completo. Durante 3 años logré sobrevivir así. Los saltos seguían ocurriendo, pero eran pequeños. Un día faltante, un detalle cambiado, una conversación que no recordaba haber tenido. Era incómodo, doloroso, pero lo soportaba. Me aferraba a Mar, que seguía ahí, aunque a veces la relación parecía distinta, como si los recuerdos que teníamos no encajaran del todo. Pero llegó el día en que bajé la guardia. Estaba viendo mi serie favorita. El final de temporada me tenía atrapado. Me perdí en la trama, completamente absorto. Y cuando reaccioné, ya no estaba solo. Un niño pequeño me sujetaba del brazo. Tenía unos 2 años, y me llamaba papá. El golpe fue brutal. Ese niño era mi hijo. Mar estaba allí, más madura, con otra presencia. No era mi novia, era mi esposa. Teníamos un hogar, una familia, que yo no recordaba haber construido. Había perdido el nacimiento de mi hijo, sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo. Ese fue el momento en que entendí que ya no se trataba de detalles. La entidad me estaba arrancando partes fundamentales de mi vida. Me estaba robando lo más valioso, el tiempo con las personas que amaba. Busqué ayuda desesperadamente. Médicos, psicólogos, sacerdotes. Nadie me creyó. Ningún examen mostraba anomalías. Para ellos estaba sano. Para mí estaba destrozado. Los saltos se hicieron cada vez más frecuentes. Perdía semanas enteras. Despertaba en trabajos distintos, rodeado de gente que me trataba como si me conociera de toda la vida. Tenía recuerdos de cosas que jamás había hecho. Era como despertar una y otra vez en vidas que sí eran mías, pero que yo no había vivido, y siempre, en cada versión de mi vida, estaba ella, Mar. A veces como esposa, otras como desconocida, otras como alguien que ya se había alejado de mí, siempre presente, siempre diferente, como un punto fijo en el caos. Y cada vez que la veía, sentía que el corazón se me rompía un poco más. Actualización. Cuando conté mi historia por primera vez, pensé que ya lo peor había pasado, que la entidad me había dejado en paz. Pero me equivoqué. Lo que vino después fue aún más inquietante. Desperté en un lugar que no reconocía. Era una habitación oscura con olor a polvo y madera vieja. A mi alrededor había decenas de cajas apiladas, todas con mi nombre escrito en los costados. Mi nombre con mi letra. Me acerqué a una de ellas y al abrirla encontré cuadernos, hojas sueltas, sobres, todos llenos de recuerdos. Pero eran recuerdos que yo no tenía. Había entradas de conciertos, fotografías de viajes, cartas de cumpleaños de un hijo al que apenas recordaba haber visto. Todo estaba escrito con mi propia caligrafía. Cada palabra era mía, y al mismo tiempo no lo era. Lo entendí poco a poco. Cada vez que la entidad me arrancaba un pedazo de mi vida, yo lo había dejado registrado en algún momento de lucidez, como si existiera otra versión de mí, paralela, que sí vivía lo que yo perdía y lo volcaba en papel para que yo pudiera encontrarlo. Pero lo más perturbador no fueron los recuerdos pasados, sino los futuros. Encontré notas con fechas que aún no habían llegado, y todas hablaban de cosas que todavía no habían ocurrido. Una de ellas me heló la sangre. Decía, cuando leas esto, ya no serás tú, la entidad habrá tomado más de lo que imaginas. Pero aún queda una salida. Busca la caja marcada con una cruz. Pasé horas buscando, revisando una por una, hasta que la encontré. Era más pesada que el resto. Dentro había un espejo rajado en una esquina. En la parte trasera, talladas en la madera, unas palabras simples. Aquí fue donde empezó todo. Me quedé mirando ese espejo sin atreverme a tocarlo. Sentía que si lo hacía, algo irreversible iba a suceder. Y lo peor era que, en lo profundo, una voz me decía que ese objeto no había aparecido ahí por casualidad, sino porque la entidad quería que yo lo encontrara. Actualización. Después de descubrir el espejo, los saltos se volvieron más violentos y descontrolados. Ya no eran semanas o meses perdidos. Eran años completos. Una mañana desperté con el cabello encanecido, rodeado de nietos que me abrazaban como si hubieran estado toda su vida conmigo. No los reconocía, pero ellos sí parecían conocerme. Otro día cerré los ojos en mi cama y los abrí conectado a máquinas en un hospital, con un cuerpo débil y deteriorado que ya no sentía mío. Era como si mi vida se hubiera convertido en un conjunto de fragmentos desordenados, saltando de un punto a otro sin lógica. Y yo no podía hacer nada para detenerlo. Pero lo más aterrador ocurrió hace poco. Me dormí en el sillón de mi sala y al abrir los ojos estaba de nuevo en el bosque. El mismo bosque donde todo había comenzado. Todo era idéntico. El aire fresco, los árboles altos, la luz filtrándose entre las ramas. Y lo más extraño, mi cuerpo se sentía más joven, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Avancé con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Y entonces lo vi, a lo lejos, yo mismo caminando despreocupado, sin sospechar nada. Era la versión de mí antes de encontrar a la entidad por primera vez. Quise gritarme, advertirme, correr hacia mí mismo. Pero en cuanto intenté mover un pie, todo se congeló. El aire se volvió pesado, los árboles desaparecieron y frente a mí volvió a aparecer ese vacío, la entidad. Solo que esta vez no atacó. Se quedó quieta, como si esperara algo. Y ahí lo comprendí, no solo podía robarme el tiempo, también podía devolverlo. El problema era, ¿a cambio de qué? Desde ese día vivo con el miedo de que el próximo salto no sea hacia adelante, sino hacia atrás, hasta perderme del todo, hasta que no quede nada de mí en ninguna línea del tiempo.